México es un país que construye desde las profundidades, no solo desde la tierra fértil, ¿no? Ni desde las pirámides que se levantan hacia el cielo, sino desde estos abismos de piedra y agua que guardan su memoria más antigua, los cenotes, ¿no? Hablar de los cenotes es hablar del tiempo más allá o quizás antes del tiempo, del origen líquido de la vida, del misterio de los mayas. Y los toltecas también estaban en esto, ¿no? Los pueblos antiguos que convirtieron esto en algo sagrado. Un cenote, de hecho, no es un simple pozo natural como todos creemos, ¿no? Un cenote es un portal y un espacio donde el cielo y el subsuelo se tocan, donde la arquitectura de la naturaleza adquiere una precisión tan perfecta que ninguna mano humana podría imitarla sin humildad, ¿no? Y la palabra cenote proviene del vocablo maya sonot, si no me equivoco en la pronunciación, que significa pozo sagrado o abismo con agua. Son cavidades formadas hace miles de años por el colapso de la piedra caliza, que dejó al descubierto estos ríos que son subterráneos, que estaban conectados entre sí. Y en la península de Yucatán, donde la lluvia se filtra más rápido que la memoria, el agua desaparece debajo de la tierra y forma este entramado invisible para la vida. Y México, hasta el momento, tiene registrado más de 3.000 cenotes, pero se calcula que deben existir más de 10.000 ocultos. Y algunos se abren al cielo, ¿no? Con una luz directa. Otros permanecen en la penumbra, respirando estos ecos milenarios, ¿no? Y en la superficie parecen simples pozos, yo lo sé. Así uno cree que es. Pero quien ha descendido a uno sabe que el silencio en ese espacio cambia, se vuelve denso, casi musical. Y el aire es más fresco, el sonido del agua golpea la piedra con una cadencia ancestral. Y el aire es más fresco, el sonido del agua golpea la piedra de una manera que no sé, como que se siente calma. Quizás, no sé, la vista se llena de azul, de verde. Es la experiencia de mirar hacia abajo y descubrir el cielo reflejado en un espejo líquido. Desde el punto de vista geológico, los cenotes son una evidencia de un fenómeno mayor. La caída del meteorito de Chicxulub, creo que se pronuncia, Chicxulub, hace 66 millones de años, eso es lo que se dice, y el mismo que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Sería que tuvo realmente una onda de impacto que fracturó la península de Yucatán y generó todo un sistema de cuevas interconectadas. Ahora, cada cenote es, en cierto modo, una herida antigua que se llenó de agua y de vida, ¿no? Y México, en su geografía, lleva inscrita la marca de una catástrofe, ¿no? Que se convirtió en belleza. Y ese contraste, que es la destrucción que da origen a algo sagrado, define buena parte de la identidad mexicana. Pero los cenotes no fueron solo maravillas naturales, para los mayas eran la puerta al inframundo, ¿no? El Xibalbá. En su cosmovisión, la tierra tenía 3 niveles, ¿no? El cielo, el mundo de los vivos y el inframundo. Cielo, mundo de los vivos, el inframundo. Y el agua de los cenotes representaba el paso entre esos planos. Allí se realizaban los rituales, ofrendas, se realizaban sacrificios. No como actos de crueldad, para nada, ¿no? Sino como parte de un equilibrio cósmico. Devolver a la tierra lo que ella daba. Así. En los cenotes sagrados se han encontrado restos de jade, por ejemplo, cerámica, tejidos, figuras talladas e incluso hasta esqueletos humanos. Cada objeto cuenta una historia de fe y de temor, de respeto ante un poder invisible. Y el más célebre
por supuesto, el cenote sagrado de Chichén Itzá, ¿no? Uno de los 70 metros de diámetro, es grande. Yo estuve ahí, maravilloso, ¿no? Y durante siglos se arrojaron allí ofrendas al dios Chak, ¿no? El señor de la lluvia. Y las crónicas españolas narran que en los tiempos de sequía, los sacerdotes lanzaban al cenote a jóvenes y doncellas como mediadores entre los hombres y los dioses. Y en 1904, el explorador Edward Thompson dragó el fondo del cenote y halló cientos de piezas de oro, de cobre, había turquesas y también, bueno, huesos humanos, ¿no? Más allá del sensacionalismo arqueológico, lo que descubrió fue una verdad mucho más profunda, que los mayas no veían el agua como un recurso, sino como un vínculo espiritual. Y el agua no se poseía, se veneraba. El México moderno, sin embargo, se debate entre el respeto y el olvido de sus cenotes. ¡Wow! Por un lado, sus íconos turísticos son estos, ¿no? Son escenarios fotográficos, lugares donde los viajeros se sumergen buscando una experiencia exótica. Por tanto, son sistemas frágiles, ¿no? Contaminados por el crecimiento urbano, por supuesto, los desechos y la sobreexplotación. Es inevitable. Y los cenotes siguen siendo sagrados y nunca han dejado de serlo, pero el culto se ha transformado lamentablemente en industria. Y la espiritualidad dio como paso al turismo y la palabra sagrado se volvió un sinónimo como de atractivo. Lo sagrado es como un atractivo turístico. Y bueno, como arquitecta, no les voy a decir que me fascina que los cenotes son una forma como de arquitectura natural. Pensar en eso, yo lo encuentro una maravilla. Cada uno es como una cúpula invertida. Y un espacio esculpido por el tiempo y el agua. Una verdadera maravilla. O sea, los cenotes son increíbles. A mí me encantan. Y si las pirámides mayas, si nos ponemos a pensar en eso, si las pirámides mayas se alzan como montañas artificiales, los cenotes, yo te podría decir que son como templos excavados hacia el corazón de la tierra. Representan quizás la otra mitad del paisaje, la arquitectura de la sombra. Y bueno, donde la pirámide busca el cielo, el cenote se hunde en el alma. Qué loco, ¿no? Uf, hermoso. Ambos se complementan como el día y la noche, como la vida y la muerte. En México, toda la belleza, todo lo que tiene que ver con la belleza está muy relacionado con la dualidad. Y bueno, hay algo poético quizás en su geometría, ¿no? Que el cenote circular simboliza como la perfección del ciclo natural. Y el agua en su interior refleja el mundo de arriba, ¿no? Recordando que todo lo que existe tiene su espejo en lo invisible. Y en ese sentido, el cenote no solo es un fenómeno físico, sino una metáfora de la conciencia mexicana. Es un país que mira hacia adentro, que descubre en su profundidad que habita entre el pasado y el presente. Y el turismo actual ha convertido a muchos cenotes en parques de acceso controlado, con escaleras, con plataformas, con iluminación artificial y zonas de baño. Algunos están cuidadosamente preservados, otros modificados hasta perder su esencia. Y este cambio plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo debe intervenir la arquitectura en un espacio que ya es perfecto? ¿Cómo? Díganme cómo. No es fácil. Quizás la respuesta sea con humildad. Puede ser la arquitectura mexicana más contemporánea, consciente de su herencia ancestral, ha comenzado a interpretar o reinterpretar quizás el espíritu de los cenotes sin tocarlos directamente. Lo vemos en proyectos de piedra y luz que evocan cuevas, patios hundidos o los famosos espejos de agua que hacen mucho los mexicanos. Lo vemos en los proyectos de piedra y luz, siempre, siempre, siempre. Y bueno, también podríamos decir que se ve en la tendencia hacia lo bioclimático, puede ser, hacia lo subterráneo, hacia lo introspectivo.
Diseñar un edificio inspirado en un cenote no significa copiar su forma, en ningún caso, sino en entender su filosofía, la idea del refugio, de la frescura, de la comunión, del silencio. El cenote enseña que la belleza puede estar debajo de nosotros. Totalmente. Que en un mundo que glorifica lo visible, por supuesto, los mayas recordaban que la verdad puede estar en lo oculto. Y esa enseñanza es, hoy en día, lo que sigue vigente. Y en una época, estamos en una época donde las ciudades siempre están haciendo edificios, crecen hacia arriba, ¿no? Los cenotes a nosotros nos hacen o nos invitan a mirar que hay toda una vida hacia abajo. Y quizás puede ser hacia el origen o hacia lo esencial. ¿Por qué no? Pero los pueblos actuales, por ejemplo, de Yucatán y Quintana Roo, por supuesto, los cenotes siguen siendo fuentes de agua, de turismo y de identidad, ¿no? Muchos hogares aún dependen de ellos para abastecerse. Sí, así, tal cual. Pero además se mantienen como estos espacios rituales, ¿no? En las comunidades mayas vivas aún se celebran estas ceremonias en torno al agua, danzas, cantos, bendiciones a Chac, ¿no? No como reliquias folclóricas, sino como actos de continuidad cultural. Y en el México contemporáneo no ha perdido del todo su vínculo con lo sagrado. Solo yo creo que podríamos decir que lo ha transformado, ¿no? Sin embargo, hay una preocupación creciente, ¿no? Que los científicos advierten que finalmente los cenotes están siendo contaminados por el turismo masivo, ¿no? Los fertilizantes y los desechos de los asentamientos humanos. Y en algunos casos el agua muestra niveles alarmantes de nitratos, se encuentran bacterias, hay microplásticos y lo que antes era un santuario hoy es un espejo herido. Y esa herida no es solo ambiental, es simbólica. Y cuando se contamina un cenote, se contamina toda una memoria. Uf. Y cuando se olvida su sacralidad, se debilita una raíz del alma mexicana. El reto, yo creo, del siglo XXI no es descubrir nuevos cenotes, sino redescubrir su significado. Entender que no son agujeros en la tierra, sino espacios de conexión entre el ser humano y su entorno. En un país donde finalmente la historia convive con la modernidad, que es algo que los mexicanos han logrado hacer muy bien, los cenotes representan una forma de sabiduría ancestral que puede guiar el futuro del diseño y la sostenibilidad. Imagino un México que mire a sus cenotes como, digamos, como algo así como una biblioteca subterránea, puede ser, ¿no? Cada uno guarda una información sobre el clima, la composición geológica, la flora y la fauna, ¿no? Pero también sobre la manera en la que los pueblos antiguos comprendían la vida, ¿no? Tal cual. Desde el punto de vista arquitectónico, podrían inspirar quizás un modelo de urbanismo más orgánico, donde las ciudades respiren con el agua y la tierra, no en contra de ellas. Y quizás el urbanismo del futuro mexicano no se eleve con grandes torres de vidrio, ¿no? Sino que ¿por qué no se puede hundir con respeto como un cenote de luz? ¿Por qué no? Yo creo que sería fabuloso, ¿no? Cuando uno desciende por las escaleras de piedra hacia un cenote, el cuerpo se adapta a una nueva temperatura. ¿Lo han notado? No sé, es como que el aire cambia, la piel siente como ese frescor, la luz se filtra no sé, como que en haces de luz. Y es una experiencia sensorial completa, es casi mística. El sonido de las gotas, el eco de las paredes. ¿No? Sí, es una belleza, el silencio interrumpido por un zumbido así como lejano. Y es como si la tierra, como que se siente que la tierra en realidad respira contigo, ¿o no? Por favor, me pueden comentar, a ver qué opinan. Y esa conexión sensorial, yo te podría decir que quizás es arquitectura en estado puro, ¿no? La forma en que el espacio moldea la percepción. Los mayas no necesitan planos ni render como para entender la importancia del diseño natural. Como que
lo intuían. Y hay un detalle fascinante, que muchos templos y ciudades mayas fueron construidos cerca de cenotes. Eso es así. No era casualidad, el agua garantizaba la vida, pero también el equilibrio. Y ese equilibrio del que yo hablo es como un equilibrio espiritual. En Chichén Itzá, por ejemplo, el cenote sagrado está alineado con el templo. Saben cuál estoy hablando, ¿no? El templo de Kukulcán. Y formando como parte de un eje simbólico que une lo celeste, lo terrenal y lo subterráneo. Y en otras palabras, quizás el urbanismo maya no separaba religión y territorio, integraba. Lo que ellos hacían realmente era integrar el cosmos y el paisaje. Y esa visión, siglos después, sigue siendo mucho más avanzada que muchas de nuestras ciudades modernas. Desde la mirada contemporánea, los cenotes también son metáforas de introspección, ¿no? Son quizás en un país tan vasto, tan diverso y a veces tan herido, mirar un cenote es como un recordatorio de que lo esencial no siempre está en la superficie, que la belleza, como la verdad, exige profundidad y que el agua calma no siempre está quieta. A veces esconde corrientes subterráneas, que conectan mundos. Y México, en su identidad, es un gran cenote cultural, es un país, bueno, definitivamente creo que es un país que guarda en su interior una mezcla infinita como de voces, de tiempos, de raíces. Hoy los arquitectos que trabajan en la península de Yucatán enfrentan un desafío ético. ¿Cómo construir sin alterar el equilibrio del territorio que es tan frágil? El subsuelo está lleno de cavidades y una cimentación mal hecha puede colapsar un ecosistema milenario. No es fácil, No es fácil ser arquitecto ahí. Por eso la arquitectura en esa región exige una sensibilidad que tiene que ser muy especial, muy, muy especial. No basta con calcular estructuras, hay que escuchar a la tierra. Y muchos estudios locales ya lo hacen, integran materiales porosos, sistemas de captación pluvial, hay una ventilación natural y un respeto por la geología. Lo que antes era una superstición, no molestes al cenote, hoy es una regla de sostenibilidad. Así es, la sabiduría ancestral se convierte como en una ciencia contemporánea. Y en términos simbólicos, los cenotes son el inconsciente del territorio mexicano. Son la parte que no se ve, pero que sostiene la vida. Y quizás eso explica por qué tienen una fuerza tan hipnótica, porque representan algo que todos quizás llevamos dentro, que es una profundidad que no siempre queremos mirar, pero que necesitamos visitar para entender quiénes somos. Y el cenote señala el silencio, ¿no? Lo enseña. Y el silencio enseña el respeto. Y en los tiempos donde todo gira, ¿no? Donde cada paisaje se convierte en fondo para una selfie, los cenotes invitan a callar, a contemplar, a entender que en algunos lugares no necesitan ser narrados, sino que hay que ir a vivirlo. Pero también es cierto que contar su historia es una forma quizás de protegerlos, porque lo que se nombra se cuida, ¿no? Y culturalmente un cenote forma parte de un imaginario nacional que está en la pintura, en la poesía, en el cine, en la música. Es un símbolo de lo oculto, ¿no? De lo místico, de lo ancestral. En la literatura mexicana el agua suele representar la memoria, ¿no? Y en el caso del cenote, esa memoria no fluye, es una memoria que está ahí, permanece. Y esa es una metáfora de permanencia en un país de constantes cambios. Por eso, cuando un mexicano habla de sus raíces sin saberlo, está hablando también de sus aguas subterráneas. En las comunidades rurales, los niños aún
crecen jugando alrededor de un cenote. Y aprenden a nadar en sus aguas, a no tirar basura, a sentir respeto. Para ellos el cenote no es un atractivo turístico, es parte como de la familia. Cada comunidad tiene su cenote. Y, y digamos que cuando me refiero a eso digo que es como su cenote preferido, ¿no? Con su nombre, con su historia. Algunos dicen que tienen guardianes, algunos dicen que tienen serpientes, otros dicen que tienen aves, espíritus. Y aunque esas historias parezcan unas leyendas misteriosas, cumplen una función que es vital, ¿no? Que es mantener vivo ese respeto. México necesita esos mitos, te diría, ¿eh? Como, no como supersticiones, sino como puentes entre el pasado y el futuro, puede ser, porque cuando un país pierde su mitología, pierde su lenguaje espiritual. Y su lenguaje, sin lenguaje, yo te diría que no sé, como que se pierde la identidad, no hay identidad, de hecho. Desde la perspectiva arquitectónica, los cenotes también nos hablan de la proporción. Son espacios donde la escala humana se diluye. Una persona dentro de un cenote no domina un espacio, se siente pequeña, se siente vulnerable y esa sensación es poderosa. Nos recuerda que la arquitectura, cuando es verdadera, no busca imponerse sobre la naturaleza, sino busca dialogar con ella. Tal vez por eso los cenotes son fotogénicos. Porque no devuelven al tamaño correcto al ser humano frente al universo. Y en los últimos años algunos artistas y arquitectos han intentado reinterpretar el concepto del cenote en proyectos urbanos, ¿no? En Mérida, por ejemplo, se han diseñado parques hundidos, espacios públicos que evocan esa sensación de refugio. En la Ciudad de México algunos museos incorporan estos patios interiores con espejos de agua como para reflejar esa luz, como si fueran pequeños cenotes urbanos. No son imitaciones. Yo los reconozco como homenajes. ¿Ustedes también les pasa lo mismo? Porque el cenote, más que una forma, es una idea de que lo más valioso está en el interior. Y esa noción podría extenderse incluso a la identidad mexicana, en un país atravesado por los contrastes, la modernidad y la tradición, la riqueza y la pobreza, la luz y la sombra. Los cenotes recuerdan que la profundidad es una virtud, que la identidad mexicana no se mide en metros cuadrados ni en el Producto Interno Bruto, sino en capas de historia y de alma. En un futuro próximo, cuando el cambio climático altere los ciclos de la lluvia y la escasez de agua, no sé, probablemente quizás llegue a pasar de que se vuelva global, no lo sé, pero se cree que podría llegar a pasar. Los cenotes podrían ser clave como para la supervivencia. Representan reservas naturales de agua dulce que deben protegerse como si fuese un tesoro. Y su valor no es solo utilitario, también son refugios espirituales en tiempos de crisis. Espacios donde uno puede reconectarse con lo esencial. En un mundo como el de hoy, ¿no? Acelerado, todo esto de moverse, ir a trabajar, salir, volver, ida y vuelta, para allá, para acá, para allá, para acá. Los cenotes son como una pausa, un respiro, una plegaria líquida. Y quisiera pensar que cada mexicano en algún momento de su vida debería, por lo menos, asomarse a uno. No solo para nadar, sino para entender su país desde otro ángulo, desde abajo. Porque México no se explica solo desde sus calles, para nada, o sea, sus templos o sus plazas. México también está como en las profundidades. Qué loco, ¿no? En sus raíces de agua. Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Todos esos territorios son como un tejido poroso. Es como un órgano vivo. Bajo cada casa, cada hotel, cada árbol puede haber un río. ¿Por qué no? Puede quizás pasar por ahí abajo un río subterráneo. Caminar por esa tierra es caminar sobre una red de memorias líquidas. Es tal cual, ¿ah? Es tal cual. El suelo respira y si uno escucha con atención, quizás puede oír el eco del agua moviéndose lentamente, igual que quizás como un corazón antiguo.
Por eso, cuando pienso en el futuro de la arquitectura mexicana, me imagino como un diseño que aprenda de los cenotes, ¿no? Que no es solo estética, sino es como... Hay que pensar también por el lado de la ética. Los cenotes enseñan un equilibrio térmico, un respeto por la tierra, por el agua, por la vida, y ese respeto, traducido en forma y espacio, podría marcar el renacimiento de una arquitectura verdaderamente mexicana, ¿ah? Una que no repita modelos extranjeros, sino que brote de su propio subsuelo. Cada vez que un rayo de sol atraviesa la apertura de un cenote y se posa sobre el agua, sucede un milagro visual maravilloso. Maravilloso. La luz se convierte como en arquitectura y el agua se convierte en un espejo del tiempo. En ese instante es México en estado puro. La unión entre lo visible y lo invisible, entre el pasado y el presente, entre la materia y el espíritu. Uf, es hermoso. Los cenotes son, en el fondo, una lección sobre la humildad. Nos recuerdan que todo lo que brilla está arriba, que hay una belleza en la sombra, una sabiduría en lo oculto y una eternidad en lo que fluye despacio. Cuando los antiguos mayas, de hecho, ofrecían sus ofrendas en el fondo del cenote, no pedían riqueza, estaban pidiendo equilibrio. Eso pedían los mayas, equilibrio. Nada de abundancia, como se hace hoy, equilibrio. Quizás eso sea lo que México sigue buscando, un equilibrio entre lo que fue y lo que será, entre lo que se construye y lo que se destruye, entre lo que se recuerda y lo que olvida, siempre pensando que México tiene esto de la dualidad, ¿no? Los cenotes sobreviven a los siglos, al turismo, a las modas, al ruido. Son estos testigos inmóviles de una nación que aún aprende a entenderse. Mirar dentro de un cenote es mirar dentro de México, totalmente. Y mirar dentro de México es inevitablemente mirar dentro de, quizás, de nosotros mismos. Porque todos, en algún nivel, tenemos un cenote interior. Aquí ya estoy poniéndome como metafórica, ¿no? Pero siempre existe como una profundidad donde guardamos lo que amamos, lo que tenemos, lo que hemos perdido. Y el reto es no dejar que esa agua se contamine. Porque sin ella, sin ese espejo secreto, el alma se seca. Y así, entre la piedra, la luz y el agua, México sigue hablándole al mundo desde sus profundidades. Los cenotes no son ruinas del pasado, son la promesa de un futuro que aún puede construirse desde la pureza, desde la conexión y desde el respeto. Y el día que entendamos eso, yo creo que dejaremos de verlos como unos agujeros en la tierra y los reconoceremos como por lo que realmente son, el corazón líquido de México. Si te gustó este video, por favor, apóyalo con un like, suscríbete a este canal, comenta y nos vemos en el siguiente video. Que estés bien.